El asesino de tu hija está aquí. El millonario lloraba frente al ataúd de su hija, tratando de sobrevivir al dolor, hasta que el loro se posó en su mano y gritó: «El asesino de tu hija está aquí». Lo que se reveló después lo destruyó por completo. Alejandro, el millonario que siempre había parecido inquebrantable ante el mundo, ahora apenas lograba sostener su propio cuerpo. De pie, parecía una estatua a punto de derrumbarse, como si cada hueso estuviera siendo obligado a seguir existiendo por pura terquedad. Por dentro solo había escombros. Su rostro cargaba un cansancio antiguo, pero el dolor era nuevo, crudo, de esos que no te dan ni tiempo para respirar bien. Miraba a la nada y aún así lo veía todo. La escalera, el piso de mármol, el cabello de su hija esparcido, el silencio que vino después. Lo tenía todo, y no logré sostener lo que de verdad importaba, pensaba, y esa frase lo heriría para siempre, incluso sin haber sido pronunciada en voz alta. El recuerdo regresaba como un golpe, repetido, implacable, sin misericordia. Julia, una niña de 6 años, corría por la escalera principal de la mansión como siempre lo hacía, ligera, ruidosa, llena de vida, como si el mundo hubiera sido creado solo para que ella jugara. Fue un descuido. Un segundo. Un escalón traicionero. El sonido del resbalón fue tan rápido que nadie lo entendió al principio, hasta que llegó la caída. Ese impacto seco que hizo que toda la casa pareciera temblar. Alejandro recordaba cada detalle, como si estuviera atrapado dentro de ese instante sin salida. «No, no, no», había repetido mientras corría, ya presintiendo lo peor, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía desgarrarle el pecho. Cuando llegó, ella estaba tirada en el suelo frío, sobre el mármol pulido que reflejaba la luz del candelabro, como si se burlara de la tragedia. El cuerpo pequeño se veía fuera de lugar ahí, demasiado inmóvil, demasiado silencioso. Alejandro se arrojó a su lado, con las manos temblando sin saber dónde tocar primero. «Julia, hija, mírame», suplicó, apoyando su frente contra la de la niña, buscando calor, buscando cualquier señal. La niña no respondía. La sacudió con cuidado, luego con más urgencia, la desesperación creciendo como un incendio. «Despierta, mi amor, despierta, aquí estoy, papá está aquí». Y entonces llegó esa percepción horrible. El peso de su cuerpo no tenía resistencia, no tenía respuesta, no tenía vida. Intentó ser fuerte, intentó ser racional, intentó actuar como el hombre acostumbrado a resolverlo todo con dinero, órdenes y decisiones rápidas. Pero ahí no había nada que comprar, nada que mandar, nada que negociar. Su garganta se cerró y salió un sonido. No era un grito común, era algo roto, animal, como si el dolor estuviera intentando escapar por el aire. «¡Llamen ayuda! ¡Ahora!», rugió hacia alguien que ni siquiera sabía si lo estaba escuchando. Y en medio de toda esa confusión, se sorprendió susurrando una promesa absurda, desesperada, casi infantil. «Si regresas, si abres los ojos, lo cambio todo, lo juro, haré cualquier cosa». En lo alto de la escalera, Luis, el hijo mayor, observaba sin poder moverse. Tenía el rostro mojado, la respiración corta, como si alguien le hubiera apretado un cinturón alrededor del pecho. Por un instante, pensó en bajar corriendo, en cargar a su hermana, en hacer algo, cualquier cosa, pero las piernas no obedecieron. «Esto no puede ser real», repetía por dentro, en shock, viendo a su padre arrodillado en el suelo, abrazando el cuerpo de la niña como si pudiera impedir la despedida con la fuerza de los brazos. Luis intentó hablar, intentó llamar a su padre, pero la voz no salió. El silencio dentro de él era tan fuerte que parecía un grito atrapado. El tiempo después de eso se volvió borroso. Llamadas telefónicas, pasos apresurados, gente llorando en los pasillos, puertas cerrándose, voces lejanas diciendo palabras que nadie quería escuchar. La mansión
que siempre había sido símbolo de poder y control, ahora parecía un lugar embrujado. Alejandro no recordaba todo, solo recordaba la mirada vacía de su hija y su propio corazón suplicando por lo imposible. Se cayó. Fue un accidente, decían. Pero la palabra accidente parecía demasiado pequeña, demasiado inútil, casi ofensiva. Él repetía mentalmente, cayó por la escalera y no sobrevivió. Y cada repetición desgarraba algo por dentro. Cuando el velorio fue organizado en la propia mansión, nadie sabía cómo cruzar ese salón sin sentir que estaba profanando el lugar. Todo estaba impecable. Flores blancas, velas, música baja, y aún así se sentía mal. El pequeño ataúd en el centro del salón no encajaba con nada en ese mundo de excesos. Era como si toda la riqueza hubiera sido humillada ahí, reducida a un objeto simple y terrible. El aire tenía un aroma dulce de lirios mezclado con la sensación amarga de pérdida. La gente hablaba en voz baja, como si cualquier palabra pudiera romper el suelo. Y Alejandro parecía estar luchando con todas sus fuerzas solo para mantenerse de pie. Se apoyaba discretamente en una mesa lateral, los dedos presionando la madera, como si esa firmeza prestada pudiera impedir que él también cayera. Sus ojos estaban hundidos, rojos, sin brillo. Respira, se decía a sí mismo, como una orden que no convencía. Solo respira, solo aguanta. Cada vez que alguien intentaba acercarse para consolarlo, él solo asentía, vacío, incapaz de conversar con un mundo que seguía funcionando. No puedo, no sé cómo. Era el pensamiento constante. A veces miraba el ataúd y parecía no creerlo. Ella está ahí, mi hija está ahí. Luis también estaba ahí, pero distante, como si no tuviera permiso para ocupar el mismo espacio que el dolor de su padre. El rostro del muchacho estaba marcado por lágrimas recientes, los párpados hinchados, la boca temblando en momentos de distracción. Miraba el suelo, miraba las flores, miraba cualquier cosa que no fuera el ataúd durante largos momentos, hasta que, inevitablemente, sus ojos regresaban ahí, atraídos por el horror. Quería haber dicho más, pensaba, y la culpa lo atravesaba como una sombra helada. Cuando alguien mencionaba el nombre de Julia, tragaba saliva, como si el nombre fuera una cuchilla en la garganta. Alejandro se acercó al ataúd con pasos lentos, pesados. Cada paso parecía exigir un valor que no tenía. Se detuvo frente a su hija y se quedó mirándola como si esperara que, de repente, la niña abriera los ojos e hiciera una broma, como siempre lo hacía. Extendió la mano con cuidado, tocó el borde del ataúd y luego tocó el rostro de la niña, tan frío que le dolió en la punta de los dedos. «Perdóname», susurró casi sin voz. «Debí haberte visto, debí haberte escuchado, debí haber...» Las palabras no cerraban frases, porque no había frase capaz de contener eso. Inclinó la cabeza acercando la boca al oído de su hija en un gesto íntimo y devastador. «Papá está aquí. Aquí estoy, mi amor. Aquí estoy». Y la voz falló, como si hasta el aire sintiera pena por él. Una lágrima cayó sobre el rostro de la niña, y Alejandro pasó el pulgar rápidamente, como si quisiera borrar su propio rastro. No puedes haberte ido», repetía por dentro, con una insistencia desesperada, como si negar fuera una forma de magia. Detrás de él, las personas guardaban un silencio absoluto, respetando esa despedida como si estuvieran ante un ritual sagrado. Fue entonces cuando algo rompió la normalidad del luto. Un aleteo cruzó el salón, demasiado fuerte para ese ambiente de susurros. Algunos invitados levantaron la cabeza asustados, siguiendo con la mirada el movimiento rápido que cortaba el aire. Chico, el loro mascota de Julia, volaba por la mansión como si estuviera buscando a alguien, o como si estuviera huyendo de algo invisible. Dio una vuelta sobre el ataúd, se detuvo un segundo en el aire y luego, en un gesto inesperado,
se posó directamente en la mano de Alejandro, que estaba extendida, temblorosa, aún cerca del rostro de su hija. El millonario se quedó congelado. La presencia de esa ave ahí, tan viva, tan consciente, tan ligada a la niña, hizo que su corazón se disparara. «Chico», murmuró tragándose el llanto que venía. Por un segundo la mirada de Alejandro pareció encenderse, como si ese pequeño ser pudiera ser el último puente con Julia. Tú también sientes, ¿verdad?», pensó, casi en una súplica silenciosa, mientras el loro inclinaba la cabeza y observaba el salón con una atención inquietante. Todo el salón quedó suspendido en ese instante. Nadie respiraba bien. Y entonces Chico habló sin filtro, con una claridad que atravesó a cada persona como una cuchilla. «El asesino de tu hija está aquí». El impacto fue inmediato. Un murmullo colectivo se elevó, alguien soltó un «Dios mío», ahogado, otra persona se llevó la mano a la boca. Alejandro quedó inmóvil, como si la frase hubiera hecho pedazos lo que aún quedaba de él. «¿Qué?», logró decir con la voz ronca, incrédula, casi ridícula ante la acusación. Parpadeó varias veces, como si intentara despertar de una pesadilla. «Chico, ¿de qué estás hablando?», preguntó, y el tono aún no era de rabia. Era de shock, de alguien intentando comprender lo imposible. El loro dio un paso sobre su mano, las garras apretando ligeramente la piel, y repitió más fuerte, más certero: «El asesino de tu hija está aquí». Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Con la mano libre se aferró al borde del ataúd para no caer. «¿Quién es?», exigió ahora con la voz rota, el dolor transformándose en algo nuevo, algo oscuro. Sus ojos recorrieron el salón como si buscaran a un enemigo oculto entre flores y lágrimas. «Dime, ahora, ¿quién?». Estaba fuera de sí, y eso era visible. La mandíbula tensa, las venas del cuello marcadas, la mirada de un hombre que ya lo había perdido todo y por eso mismo no tenía freno. Chico respondió, seco, sin dudar, como si estuviera entregando una verdad guardada. «Fue Raúl, fue Raúl». El nombre cayó en el salón con violencia. Varias cabezas se giraron al mismo tiempo. Raúl, el jardinero, estaba entre los presentes, un hombre sencillo, con las manos marcadas por el trabajo, parado cerca de una de las puertas, intentando esconderse en medio del luto. En el instante en que su nombre fue dicho, su rostro perdió todo color. Los ojos se le abrieron de par en par y dio un paso hacia atrás, como si la palabra hubiera empujado su cuerpo. Yo no... Intentó balbucear, pero no logró terminar. La garganta parecía cerrada por el pánico. Los guardias de la mansión reaccionaron de inmediato. 2 hombres avanzaron rápido, sujetando a Raúl por los brazos antes de que pudiera moverse más. El jardinero se debatió más por instinto que por fuerza, repitiendo frases inconexas. «No, ustedes están entendiendo mal. Yo no hice nada, lo juro». Pero el salón ya no estaba en modo luto. Estaba en modo sospecha. Estaba en modo cacería. Alejandro miraba a Raúl como si estuviera viendo a un extraño que había entrado a su casa para robarle lo más preciado. Y el loro, aún en su mano, parecía firme, como un juez pequeño y cruel. «Tú estabas ahí», dijo Alejandro, en un tono tan bajo que asustó más que un grito. «Estabas cerca de la escalera». Hablaba y al mismo tiempo recordaba la casa, el sonido de la caída, la carrera, el cuerpo de la niña. Las imágenes se mezclaban con esa acusación y se convertían en una película torcida, imposible de detener. «Habla», exigió, avanzando un paso. «Dímelo en la cara». Raúl intentó explicar, pero los guardias lo apretaron más y el jardinero empezó a llorar. O tal vez era sudor, nadie lo sabía. Todo el salón se llenó de un murmullo nervioso, gente alejándose, otros acercándose, como si quisieran ver de cerca el escándalo. Alejandro se llevó la mano al rostro, como si intentara mantener su cabeza en su lugar. El pecho subía y bajaba rápido, descontrolado.
«Esto es una locura», susurró alguien. «Un loro», dijo otro. Pero la verdad era que nadie podía ignorar el efecto de esa frase, porque para Alejandro no era un loro. Era la voz más cercana a su hija que tenía en ese momento, y eso lo destruyó aún más. «Si creo en esto, voy a enloquecer», pensó. «Si no creo, voy a morir con la duda». Miró el ataúd una última vez, y esa visión pareció arrancarle el aire del pecho. La niña ahí, pequeña, quieta, rodeada de flores, mientras el mundo explotaba en caos a su alrededor. «Basta», dijo de repente, alto, firme, con una autoridad desesperada. «Basta, todos afuera». La gente se sobresaltó. «El velorio terminó», decretó con la voz temblando, pero sin ceder. «Necesito pensar. Necesito entender». Señaló las puertas como si expulsara no solo a las personas, sino a la propia realidad. Los invitados dudaron, pero comenzaron a salir, confundidos, murmurando, algunos indignados, otros aterrados. Los guardias mantenían a Raúl sujeto, y el jardinero aún intentaba hablar entre sollozos y palabras rotas. Alejandro estaba en el centro de ese caos, el rostro tomado por el dolor y la furia, la mente colapsando, como un hombre arrancado del luto y arrojado a un abismo de sospecha. Y mientras las puertas se cerraban y el salón se vaciaba, quedaba solo el eco de la acusación en el aire, mezclado con el perfume de las flores y el peso insoportable de la ausencia. Un caos completo, sin respuestas, sin suelo, sin descanso. La mansión nunca volvió a sonar como antes. Después del velorio interrumpido, el silencio que se instaló no era solo ausencia de sonido, era un peso constante, casi físico, que oprimía el pecho de Alejandro desde el momento en que despertaba hasta la hora en que intentaba, en vano, dormir. Los pasillos parecían más largos, las paredes más frías, y cada escalera hacía que su corazón se acelerara. La imagen de su hija, todavía tan pequeña, cayendo por esos escalones, regresaba sin aviso, ahora mezclada con la frase que Chico había gritado. «El asesino de tu hija está aquí». Alejandro se pasaba la mano por el rostro exhausto pensando, esto no puede ser real, pero ¿y si lo es? Solo en el despacho lo revivía todo en un bucle, el sonido de la caída, el cuerpo inmóvil, la mirada vacía, y enseguida el loro posado en su mano, señalando a un culpable con una certeza aterradora. Alejandro se preguntaba si estaba enloqueciendo por el dolor o si algo realmente le había sido ocultado. «Un accidente. Solo fue un accidente», murmuraba intentando convencerse, pero la duda no obedecía. Se infiltraba en los pensamientos más simples, en los detalles más banales. Cada recuerdo ahora venía acompañado de un «¿y sí? ¿Y si alguien había visto algo? ¿Y si alguien pudo haber hecho algo?». Sin contarle nada a nadie, ni siquiera a su hijo mayor, Alejandro tomó una decisión silenciosa. Si había la más mínima sombra de verdad en aquella acusación, necesitaba descubrirlo por sí mismo. Ya no confiaba en lo que parecía obvio. No confiaba ni siquiera en sus propios sentimientos. «Se lo debo a mi hija», pensó, apretando los dientes. Aunque sea para demostrar que no hubo nada más que una tragedia. Comenzó de manera metódica, casi fría, como hacía en los negocios, intentando transformar el dolor en enfoque. Pidió acceso a todas las cámaras internas de la mansión, alegando únicamente que necesitaba revisar la seguridad. Las horas pasaron mientras observaba las grabaciones, sentado frente a las pantallas, con los ojos ardiendo. Veía a los empleados ir y venir, veía a Julia corriendo otros días, riendo, viva, y tenía que pausar varias veces para respirar hondo. «Sigue, sigue», se decía a sí mismo, incluso cuando el estómago se le revolvía. El día del accidente, las cámaras no mostraban la caída en sí. Un ángulo ciego, una falla cruel, pero mostraban algo que lo inquietó profundamente. Raúl estaba ahí.
demasiado cerca de la escalera, de pie, observando. Alejandro adelantaba y retrocedía el video una y otra vez, como si pudiera arrancarle una respuesta a esas imágenes mudas. «¿Qué estabas haciendo ahí?», pensaba, con la mandíbula tensa. El jardinero no parecía apresurado, no parecía entrar en pánico, no corría a socorrer, simplemente aparecía y luego desaparecía del encuadre. Era poco, era insuficiente, pero para un padre destruido, ese detalle crecía como un grito. «Tal vez sea coincidencia», intentaba racionalizar Alejandro. «Tal vez estoy buscando culpa porque no soporto el dolor». Aún así, la inquietud no se iba. En los días siguientes, Alejandro comenzó a observar la rutina de la casa con otros ojos. Preguntaba horarios de manera casual, cruzaba información en silencio, anotaba mentalmente cada respuesta. Los empleados comentaban entre ellos, susurraban cuando lo veían pasar. Él fingía no notarlo, pero todo quedaba registrado. ¿Quién estaba dónde? ¿Quién escuchó qué? ¿Quién llegó primero? Cada conversación informal traía menos consuelo y más inquietud. Las versiones nunca eran iguales, y eso lo carcomía por dentro. La mansión, que antes le daba una sensación de control, ahora parecía esconder secretos detrás de cada puerta cerrada. Por las noches, solo, Alejandro caminaba hasta el pie de la escalera donde todo había ocurrido. Se quedaba ahí de pie, mirando hacia arriba y luego hacia abajo, intentando ver con los ojos de la niña. «¿Tenías miedo?», pensaba. «¿Llamaste a alguien?». La duda dolía más que la certeza, porque no tenía forma, no tenía fin. El silencio respondía con indiferencia, y en el fondo, una convicción comenzaba a formarse, todavía frágil, todavía negada. Necesitaba escuchar a Raúl, no solo por justicia, sino para poder volver a respirar. Cuando esa certeza se consolidó, no llegó como alivio, sino como un peso definitivo. Alejandro sabía que estaba por cruzar una línea sin retorno. Si confrontaba al jardinero, si escuchaba algo que confirmara sus sospechas, nada volvería a ser igual. Cerró los ojos por un instante, apoyando la mano en la pared fría. «Ya no puedo fingir», pensó. «Si sigo ignorando esto, voy a morir por dentro». Y así, en absoluto silencio, decidió que debía enfrentar a quien había estado más cerca de la escalera, y más cerca de aquella acusación que no lo dejaba en paz. El invernadero estaba sofocante, el vidrio empañado por el calor y por el fuerte olor a tierra mojada. Alejandro entró sin anunciar su presencia, sintiendo el corazón latirle en los oídos. Raúl estaba de espaldas, inclinado sobre un cantero, las manos sucias de barro temblando levemente. Por un instante, Alejandro pensó en dar marcha atrás, en posponer ese enfrentamiento, pero la imagen de la niña tendida sobre el mármol empujó sus pies hacia adelante. «Raúl», dijo, con la voz baja y dura. El jardinero se giró despacio, como si ya lo estuviera esperando, con los ojos cansados, hundidos, cargando un peso antiguo. «Sabía que el señor vendría», murmuró, incluso antes de que hubiera alguna pregunta. Alejandro dio un paso más, clavando la mirada en el rostro del hombre. «Quiero la verdad», dijo sin rodeos, con la voz fallando al final de la frase. «Toda. Ahora». Raúl tragó saliva, se pasó la mano por el rostro sudado y soltó una risa corta, amarga. «La verdad no le va a devolver a su niña», respondió, casi en un susurro. La palabra niña atravesó a Alejandro como una descarga. Apretó los puños. «No hables de ella así», replicó, en un tono que mezclaba amenaza y súplica. «Tú estabas ahí, cerca de la escalera. Yo te vi». Raúl cerró los ojos por un segundo demasiado largo. «Yo estaba», admitió, «y no fue un accidente». El aire pareció desaparecer del invernadero. Alejandro sintió el estómago revolverse. «¿Qué estás diciendo?», preguntó con un hilo de voz. Raúl respiró hondo, como si estuviera a punto de arrancarse algo del pecho. «Yo empujé», confesó. «Ella pasó corriendo junto a mí.
Tropezó, y yo puse la mano. Alejandro dio un paso atrás, el rostro completamente trastornado. ¿Empujaste a una niña?, susurró incrédulo con la voz rota por el shock. Raúl asintió, las lágrimas brotando sin control. La empujé, y al segundo siguiente, supe que lo había destruido todo. El silencio que siguió fue asfixiante. Alejandro sintió que las piernas le flaqueaban, pero se mantuvo de pie por puro odio y dolor. ¿Por qué?, estalló. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué? Raúl apoyó las manos en la mesa de trabajo, llorando abiertamente. Porque yo ya estaba roto, respondió. Porque el Señor rompió primero a mi hija. Alejandro frunció el ceño confundido, intentando sacar ese recuerdo del fondo de su mente. Hace 3 años, continuó Raúl con la voz quebrada, el Señor humilló a mi hija, la acusó de algo que no hizo, la despidió delante de todos, la sacó de la mansión como si fuera basura. Alejandro sintió el pecho cerrarse. El recuerdo volvió fragmentado. Una discusión, acusaciones, una decisión tomada con frialdad. Ella nunca se recuperó, dijo Raúl con un dolor crudo. Empezó a beber todos los días. Intentó seguir adelante, pero no pudo. Se hundió. Las palabras caían pesadas, cargadas de culpa y tristeza. Yo intenté ayudarla, continuó. Pero un día tomó el coche borracha, tuvo un accidente, murió. Raúl se pasó la mano por el rostro desesperado. Enterré a mi hija solo. Alejandro sintió que ese peso lo aplastaba por dentro. Yo no sabía, intentó decir, pero la frase sonó vacía incluso para él. Intenté convivir con eso, prosiguió Raúl, levantando la mirada llena de rencor contenido. Trabajé en silencio, aguanté, me lo tragué todo. Respiró hondo antes de seguir, hasta que su hijo empezó a aparecer. Alejandro se quedó helado. ¿Luis?, preguntó, ya sintiendo la respuesta. Raúl asintió. Día tras día, explicó. Venía aquí, hablaba conmigo, reabría la herida. Su voz cambió al recordar. Decía que el Señor me había quitado a mi hija. Lo repetía, todos los días. Él te quitó a tu hija, quítale la suya. Alejandro cerró los ojos, sintiendo que la cabeza le daba vueltas. Raúl continuó, con la voz cargada de culpa. Al principio resistí. Decía que era una locura, pero él insistía. Iba sembrando el odio poco a poco. El jardinero lloraba sin contenerse. Cuando vi a su niña en la escalera ese día, no pensé. Solo escuché su voz en mi cabeza. Alejandro se llevó la mano a la boca, como si fuera a vomitar. Mataste a mi hija influenciado por mi propio hijo, murmuró, en shock absoluto. Raúl asintió, derrotado. La empujé, y cargo con eso todos los días. Sin decir nada más, Alejandro le dio la espalda y salió del invernadero. El aire frío del jardín le golpeó el rostro, pero no le trajo ningún alivio. El nombre de Luis martillaba su mente, mezclado con la imagen de la niña sonriendo, corriendo por la escalera. Mi hijo, pensó, sintiendo que el corazón se le partía una vez más. Sabía que ya no había forma de huir. El siguiente enfrentamiento sería inevitable, y mucho más peligroso que todo lo que había enfrentado hasta ese momento. Alejandro subió la escalera como si estuviera atravesando un campo minado. Cada escalón crujía suavemente bajo sus pies, y ese sonido simple hacía que su estómago se contrajera, como si toda la casa estuviera consciente de lo que estaba a punto de suceder. Su rostro aún ardía por el llanto contenido, y el pecho le dolía con un ritmo constante, pesado, casi insoportable. Pensaba en la niña, en el cuerpo pequeño, en el empujón, en el nombre de su propio hijo saliendo de la boca de Raúl. Esto no es real. Esto no puede ser real, repetía en silencio, pero la verdad ya se había incrustado en él. Cuando se detuvo frente a la puerta de Luis, sintió que las piernas le flaqueaban. No era miedo a su hijo, era miedo a lo que descubriría ahí.
Golpeó la puerta con la fuerza suficiente para que el sonido resonara por el pasillo. «Luis, abre ahora». Del otro lado, hubo un silencio prolongado, tenso, como si el tiempo se hubiera desacelerado. Alejandro escuchó pasos apresurados, algo siendo arrastrado, una respiración nerviosa. La puerta se abrió revelando a Luis con el rostro cerrado, los ojos rojos y hundidos, como alguien que llevaba días sin dormir. «¿Qué pasa?», preguntó, con un tono defensivo, casi agresivo. Alejandro entró sin responder, cerrando la puerta detrás de sí. El chasquido seco sonó definitivo. «Tú sabes muy bien qué pasa», dijo en voz baja, controlando la voz con dificultad. «Raúl, lo que hiciste con él». Luis desvió la mirada, caminando hacia la ventana. «¿Vienes a acusarme ahora?», ironizó riendo sin humor. «¿Después de todo lo que pasó?». Alejandro avanzó un paso. «Vine a escucharte admitirlo», respondió, «o a demostrarme que crié a un monstruo dentro de mi propia casa». La frase cayó pesada. Luis se giró bruscamente. «¿Monstruo?», repitió elevando la voz. «¿Tienes el descaro de decirme eso?». Se pasó la mano por el cabello nervioso, caminando de un lado a otro. «No sabes lo que es vivir a la sombra de una niña perfecta». Alejandro sintió el golpe, pero se mantuvo firme. «No hables así de tu hermana», dijo con dolor. Luis soltó una risa rota, cargada de amargura. «Ella era todo para ti», disparó. «La niña dorada, la que le mostrabas a todo el mundo. La que recibía tu tiempo, tu cariño, tu atención», se señaló el pecho. «¿Y yo? Yo era el problema, el hijo difícil, el error que intentabas arreglar con dinero y silencio». Las palabras salían rápidas, guardadas durante años. «Yo te llamaba, papá», gritaba por dentro, «pero tú nunca miraste». Alejandro abrió la boca para responder, pero Luis no lo dejó. «¿Crees que un día desperté y decidí odiar?», continuó. «No, esto fue creciendo, cada vez que pasabas junto a mí para cargar a la niña. Cada vez que faltabas a algo mío porque estabas ocupado». Se detuvo mirando al padre con los ojos llenos de lágrimas. «Cuando vi lo que le hiciste a la hija del jardinero», la voz se le quebró por un instante. «Entendí quién eras de verdad». Alejandro sintió que el pecho se le cerraba. «Me equivoqué», dijo en un hilo de voz, «pero nada justifica esto». Luis se acercó, quedando los dos frente a frente. «Destruiste a esa mujer», acusó. «La humillaste, la expulsaste, le diste la espalda. Y luego seguiste con tu vida como si nada hubiera pasado». Respiraba rápido. «Yo veía a Raúl sufrir todos los días y empecé a hablar con él». Alejandro cerró los ojos por un segundo. «Lo manipulaste», repitió. Luis asintió sin negarlo. «Sí, le hablaba, todos los días. Le recordaba lo que tú hiciste». Su voz se volvió más fría. Le decía que le habías quitado a su hija y que la vida no había sido justa. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo», dijo. «Sabías hasta dónde podía llegar eso». Luis volvió a reír, esta vez con lágrimas cayendo. «Quería que sintieras», confesó. «Aunque fuera por un segundo, el dolor que yo sentía todos los días». De pronto se giró y abrió el cajón de la cómoda. El movimiento fue demasiado rápido. Alejandro lo notó demasiado tarde. «Luis, no hagas esto», dijo, dando un paso al frente. El sonido metálico del arma al ser empuñada cortó el aire del cuarto. Luis apuntó el arma hacia su propio padre, las manos temblando violentamente. Su rostro estaba completamente desfigurado por el llanto. «¡Basta!», gritó. «¡Basta de que me mires desde arriba!». Alejandro se detuvo, sintiendo el corazón desbocado, pero no retrocedió. «Si aprietas ese gatillo», dijo con la voz rota y firme al mismo tiempo, «no solo me vas a matar a mí, vas a matar lo que queda de ti». Luis sollozó con fuerza. «No entiendes», murmuró. «Yo solo quería que me vieras». Alejandro sintió que las lágrimas corrían libremente. «Te veo ahora», respondió. «Demasiado tarde,
pero te veo. Dio un paso más, ignorando el peligro. Fallé como padre, admitió. No vi tu dolor, no escuché tus silencios. El arma comenzó a bajar lentamente. Luis temblaba entero. No quería que fuera así, lloró. No quería que ella muriera. El peso de la frase cayó entre los dos como un cuerpo al suelo. Alejandro sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. Pero pasó, dijo con la voz destrozada. Y ahora tenemos que vivir con eso. Los dedos de Luis perdieron fuerza. El arma cayó al suelo con un sonido seco, definitivo. Luis cayó de rodillas inmediatamente después, como si las piernas hubieran renunciado a sostenerlo. El llanto salió alto, desesperado, infantil. Alejandro permaneció inmóvil por un instante, sintiendo que todo su cuerpo temblaba. El cuarto parecía demasiado pequeño para contener tanto dolor, tanta culpa, tanto amor mal resuelto. Sabía que ese enfrentamiento no había cerrado nada. Al contrario, algo aún más profundo, más cruel y más inesperado estaba a punto de surgir de ese colapso emocional, algo que cambiaría para siempre la forma en que ambos verían a la niña que perdieron y a sí mismos. La decisión de Alejandro no le trajo descanso, le trajo un cansancio profundo, de esos que se alojan en los huesos. La madrugada lo encontró sentado en el despacho, con la luz encendida, la casa muda, como si estuviera de luto otra vez. Miraba la mesa donde había firmado acuerdos, decretado despidos y resuelto crisis con frases cortas y frías. Ahora, ninguna palabra parecía suficiente. Fallé, pensaba, una y otra vez, sintiendo que la garganta se le cerraba. Ya no había forma de esconder, ya no había forma de proteger una imagen. Si lo oculto, traiciono la memoria de la niña, murmuró para sí mismo. Al amanecer llamó a Luis. El hijo entró con pasos cortos, la mirada baja, las manos inquietas. «Va a doler», advirtió Alejandro con la voz grave y cansada. «Pero la verdad tiene que salir completa». Luis asintió, como quien acepta cargar un peso que ya era inevitable. El salón principal fue preparado para la conferencia de prensa. El mismo espacio que días antes había guardado un pequeño ataúd, ahora recibía cámaras, cables, micrófonos y miradas atentas. El contraste era cruel. El aire parecía más frío, a pesar de las luces intensas. Los periodistas murmuraban intentando adivinar el tamaño del abismo que estaba por abrirse. Alejandro permanecía unos pasos atrás, el cuerpo rígido, las manos entrelazadas, luchando por mantener la compostura. «Respira», se decía, «respira». Luis caminó hasta el atril, sosteniendo una hoja arrugada como si fuera un salvavidas. «Lo escribí porque mi voz falla», dijo incluso antes de empezar. El silencio se impuso, pesado, expectante. «Fallé como hermano», leyó Luis con los ojos llenos de lágrimas, «y fallé como ser humano». Con cada frase el papel temblaba. Contó cómo se acercó al jardinero, cómo repitió palabras que herían, cómo alimentó el rencor todos los días. «Transformé el dolor en veneno», confesó tragando saliva. «Dije cosas que nunca debieron decirse». Cuando mencionó a la niña, la voz se le quebró por completo. «Nada devuelve a mi hermana», dijo llorando. «Nada». El chasquido de los flashes parecía lejano, casi irrelevante frente a la gravedad de lo que se estaba diciendo. Alejandro observaba, inmóvil, sintiendo cada palabra atravesarlo como un golpe directo. «Está asumiendo», pensó, con un dolor que mezclaba alivio y devastación. Luis continuó, ya sin poder ocultar las lágrimas. «Influí en una tragedia. Cargo con eso». Se escucharon murmullos contenidos, respiraciones retenidas, manos cubriendo bocas. Parecía que todo el país estuviera ahí, frente a ese atril, juzgando y sufriendo al mismo tiempo. Cuando la hoja resbaló y cayó al suelo, el sonido seco resonó como un punto final que nadie quería escuchar. El batir de alas cortó el aire. Chico voló bajo y se posó en el atril, cerca del micrófono. El ave inclinó la cabeza,
como si reconociera el peso del momento. «Julia, perdona», dijo, con una entonación que heló la sala. Un escalofrío recorrió el salón. Alguien lloró en silencio. Chico dio un pequeño paso y completó, con una claridad devastadora. «¿Tú perdonas, papá?» La pregunta atravesó a Alejandro como una cuchilla. Sintió que las piernas le cedían por un instante. «Ella perdona», repitió por dentro, intentando sostenerse en esa idea frágil. Alejandro avanzó hasta el atril. Cada paso parecía exigir una valentía que no tenía. Se detuvo junto a su hijo, respiró hondo y por primera vez desde la tragedia decidió hablar sin armaduras. «Fallé como padre», comenzó con la voz quebrada sin mirar a las cámaras. «Fallé en ver a mi hijo, fallé en escuchar sus silencios». Levantó el rostro, los ojos rojos. «Confundí presencia con provisión. Creí que bastaba con garantizarlo todo y olvidé lo esencial». Un nudo le cerró la garganta. «No vi el dolor creciendo dentro de mi casa, y eso es responsabilidad mía». El salón permaneció en un silencio absoluto. Continuó, ahora con la voz más firme, aunque aún rota. «Nada de lo que diga borra lo que pasó. Nada borra la pérdida de la niña que amaba». La palabra niña hizo que su voz vacilara. «Pero me niego a mentir. Me niego a fingir que fui un padre perfecto». Miró a Luis. «No te abandoné por maldad. Te abandoné por ceguera». Las lágrimas finalmente cayeron. «Y por eso te pido perdón, no como empresario, como padre». Luis lloró abiertamente, cubriéndose el rostro. «Acepto las consecuencias», dijo con un hilo de voz. «Necesito pagar». Alejandro asintió, colocando la mano sobre el hombro del hijo. «Y yo voy a estar aquí», respondió, «no para salvarte de las consecuencias, sino para acompañarte mientras las enfrentas». La decisión se anunció ahí mismo, la internación voluntaria. No como huida, sino como compromiso. «Necesito ayuda», admitió Luis por primera vez sin defensas. Ese reconocimiento sonó como un paso difícil y necesario. Cuando la conferencia terminó, no hubo aplausos. Hubo lágrimas, suspiros, un silencio respetuoso. El país ya no discutía solo culpa, discutía fallas humanas, responsabilidades, elecciones. Alejandro salió del salón con el cuerpo exhausto y el corazón hecho pedazos. La pregunta de Chico aún resonaba. No había cierre, no había alivio. Solo el inicio de un camino duro, donde la verdad había sido dicha completa, y donde el perdón, si llegaba, tendría que aprenderse día tras día. La mansión quedó vacía más rápido de lo que cualquiera imaginaba. No hubo anuncio, ni despedidas públicas, ni una última vuelta triunfal. Alejandro caminó por los pasillos en silencio, tocando las paredes como quien se despide de algo vivo. Cada habitación guardaba vestigios de la niña, risas que parecían aún atrapadas en el aire, marcas pequeñas en las puertas, objetos olvidados que nadie tuvo el valor de mover. El lugar que antes simbolizaba poder, ahora era solo un eco de dolor. «Aquí ya no es hogar», pensó, sintiendo que el pecho se le cerraba. Vendió todo. No por falta de dinero, sino porque permanecer ahí sería seguir cayendo todos los días por la misma escalera. Se alejó de los negocios, de las reuniones, de los números. Eligió una vida sencilla, casi anónima, como si necesitara reaprender a existir sin el peso del control. No hubo sensación de redención, solo consecuencia. Con parte del patrimonio, creó una ONG enfocada en la salud mental juvenil, dedicada a acoger a jóvenes invisibles, silenciados, perdidos dentro de sí mismos. Cada historia escuchada era un espejo tardío del hijo que no supo ver a tiempo. Cada atención era un intento honesto de no repetir el mismo error. Alejandro escuchaba más de lo que hablaba. Aprendió que la presencia no se compra y que el cuidado no se delega. Luis, por su parte, no fue escondido ni protegido del mundo. Fue él mismo quien tomó la decisión más difícil.
De manera voluntaria, pidió internarse en una clínica psiquiátrica, no como huida, no como castigo, sino como reconocimiento. «Necesito ayuda», había dicho con la voz baja, finalmente sin defensas. Alejandro respetó el paso del hijo, aún con el corazón apretado. Lo visitaba cuando podía, se sentaba a su lado en silencio, sin discursos. A veces Luis lloraba, otras permanecía distante mirando un punto fijo, y Alejandro se quedaba ahí, aprendiendo que amar también es aceptar el tiempo del otro. No hubo perdón rápido ni promesas vacías, hubo reconstrucción lenta, hubo responsabilidad. Alejandro entendió que estar presente no significaba arreglar, sino sostener. «Aquí estoy», decía con la mirada, con la constancia, con la ausencia de exigencias. Por primera vez, Luis no necesitaba demostrar nada. Estaba enfrentando a sus propios fantasmas, un día a la vez, y eso por sí solo ya era un acto de valentía. Chico permaneció con Alejandro. El loro recibió un posadero sencillo, cerca de la ventana del pequeño departamento donde él pasó a vivir. A veces observaba la calle con curiosidad, otras se quedaba quieto, como si también respetara el silencio que trae la noche. Cuando el cansancio finalmente llegaba y el mundo parecía demasiado grande, Alejandro se sentaba en la cama, respiraba hondo y cerraba los ojos. El vacío siempre amenazaba con regresar, pero entonces, casi como un ritual, la voz surgía. «Buenas noches, papá. Te amo». Alejandro nunca intentó explicar si aquello era memoria, eco, milagro o simplemente amor empeñado en sobrevivir. Solo sabía que, cada noche, esa frase reorganizaba algo dentro de él. No borraba la culpa, no anulaba el dolor, pero le daba fuerzas para continuar. La niña que perdió no se convirtió solo en ausencia, se convirtió en propósito, un recordatorio constante de que algunas historias no terminan en la tragedia, continúan silenciosamente transformando a quienes se quedan. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. La iglesia estaba impecable, los invitados conmovidos y el millonario a punto de besar a la mujer que creía ser el amor de su vida. En el preciso momento en que el padre se acercó para concluir la ceremonia, una niña corrió por el pasillo, señaló a la novia y gritó sin aliento: «Deténganse, ella es un hombre». Lo que la niña reveló después hizo que el novio casi se desmayara del susto. Desde temprano la iglesia parecía respirar perfección. Arreglos de flores blancas cubrían el pasillo central, el sonido suave del órgano llenaba cada rincón, y los invitados susurraban con sonrisas satisfechas. Después de todo, no era cualquier boda. Alberto, un millonario conocido por su postura firme y discreta, estaba a punto de casarse con el gran amor de su vida, Jordana. «Por fin», pensó acomodándose el traje caro, sintiendo el corazón latir más rápido no por miedo, sino por una felicidad plena. Todo allí gritaba que ese sería el día más importante de su historia. Cuando la música cambió, un silencio respetuoso se apoderó de la iglesia. Todos se giraron al mismo tiempo. Jordana apareció en la entrada, envuelta en un vestido impecable, velo largo, pasos calculados. Alberto sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Qué es ella? Es con ella con quien voy a pasar el resto de mi vida», pensó tragando saliva. Algunos invitados suspiraron, otros discretamente se limpiaban las lágrimas. Cada paso de ella parecía confirmar que todo estaba exactamente donde debía estar. En el altar las manos se encontraron. El sacerdote inició sus palabras con voz segura, hablando de amor, compromiso y futuro. Alberto casi no escuchaba nada. Observaba cada detalle del rostro de Jordana, cada gesto delicado, cada respiración. Cuando llegó el momento de los votos,
Habló con firmeza, pero con emoción. Prometo protegerte, honrarte y amarte todos los días de mi vida. Jordana respondió enseguida, con una voz suave, quizá demasiado ensayada, pero nadie lo notó. Prometo estar a tu lado en cualquier circunstancia. Alberto sonrió aliviado, convencido de que nada podía salir mal. ¿Aceptas?, preguntó el sacerdote. Sí, respondió Alberto sin dudar. ¿Y tú aceptas?, continuó el sacerdote mirando a Jordana. Sí, dijo ella en un tono rápido, casi apresurado. El sacerdote sonrió cerrando el libro con calma. Entonces, puedes besar a la novia. Fue en ese preciso instante cuando todo se rompió. La puerta de la iglesia se abrió de golpe, interrumpiendo la música antes incluso de que el beso ocurriera. Un sonido seco resonó, seguido de pasos desordenados. Desde el fondo apareció una niña, sucia, jadeante, visiblemente exhausta, con ropa gastada y el rostro marcado por una vida dura. Algunos invitados fruncieron el ceño, incómodos. ¿Y esto qué es ahora?, murmuró alguien. Antes de que cualquier seguridad reaccionara, la voz de la niña atravesó el espacio como un rayo. «Ella es un hombre», gritó sin aliento, pero con desesperación pura. El impacto fue inmediato. «¿Qué? ¿Escuchaste eso? Esto es un absurdo». Las voces se superpusieron. Alberto sintió que el cuerpo se le paralizaba. La sonrisa murió en su rostro y la mente entró en colapso. ¿Ella? ¿Un hombre? No, eso no tiene sentido, pensó intentando razonar. El sacerdote dio un paso atrás confundido. El coro se silenció por completo. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Jordana palideció. Por un segundo intentó mantener la compostura, pero sus ojos delataron el pánico. Dio un paso atrás, luego otro. «¿Quién es esa niña?», preguntó alguien en voz alta. La niña señalaba con insistencia, el brazo temblando, pero la convicción intacta. «No es quien ustedes creen. No dejen que esto pase», repetía, casi llorando. El corazón de la niña parecía salirse del pecho, pero no retrocedía. Entonces, la reacción fue abrupta. Jordana se giró de repente, levantó el vestido con fuerza y comenzó a correr por el pasillo central. «¡Espera!», gritó Alberto por reflejo desesperado. Ella tropezó, casi cayó, el tacón atorándose en la alfombra, el velo deslizándose del cabello. Un murmullo de shock recorrió la iglesia. «¡Dios mío! ¡Está huyendo!». «¿Qué está pasando aquí?». El vestido se arrastraba, se ensuciaba, se rasgaba, mientras ella seguía sin mirar atrás. Las personas se pusieron de pie al mismo tiempo. Algunas intentaban impedir la huida, otras solo observaban paralizadas. El sonido de los pasos apresurados resonaba como un tambor de guerra. La puerta lateral se abrió de golpe y la figura de blanco desapareció, dejando atrás un silencio ensordecedor. Alberto quedó inmóvil, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. «Esto no es real, esto no puede estar pasándome a mí», repetía en su mente, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba. El caos se apoderó de la iglesia. Los invitados discutían, señalaban, hacían preguntas sin respuesta. El sacerdote intentaba calmar los ánimos sin éxito. Los guardias finalmente se acercaron a la niña, ahora rodeada de miradas desconfiadas. «¿Quién eres tú?», preguntó uno de ellos. La niña bajó la cabeza por un instante, el pequeño cuerpo temblando. «Solo hice lo que tenía que hacerse», murmuró con la voz quebrada. Alberto se giró lentamente para mirar a la niña. Había rabia, confusión, pero también algo que no lograba explicar, un miedo profundo. «¿Qué sabes tú?», preguntó, casi en un susurro. La niña levantó los ojos llenos de lágrimas y urgencia. Antes de que pudiera responder, nuevas voces comenzaron a surgir, nuevas teorías, nuevos rumores. El ambiente que antes era de celebración, ahora era puro caos. El caos aún palpitaba dentro de la iglesia cuando Alberto finalmente logró moverse.
Las piernas le pesaban, la mente estaba hecha un nudo, pero había una urgencia que hablaba más fuerte. Ignoró los murmullos, las miradas curiosas, los celulares levantados a escondidas, y fue directamente hacia la niña que había provocado el colapso de todo. «Esperen», dijo a los guardias, con la voz firme a pesar del temblor interno. «Quiero hablar con ella». Había algo en la mirada de esa niña que no encajaba con una mentira o una provocación. Era miedo mezclado con convicción, una combinación que no se improvisa. Ya en la sala anexa, Alberto cerró la puerta con cuidado y se agachó frente a ella, intentando reducir la distancia entre un millonario con traje impecable y una niña sucia de la calle. «¿Cómo te llamas?», preguntó, más calmado de lo que se sentía. «Esmeralda», respondió la niña, apretando una mano contra la otra. «Esmeralda, ¿por qué hiciste eso allá adentro?», insistió él mirándola directamente a los ojos. Ella respiró hondo, como si necesitara organizar demasiados recuerdos para alguien tan pequeña. «Porque era verdad. Yo vi todo», dijo, en un hilo de voz cargado de urgencia. Alberto sintió un escalofrío. «¿Qué fue lo que viste?», preguntó inclinándose un poco más. Esmeralda comenzó a contar despacio, describiendo la mañana fría, el salón de belleza, el momento en que vio a un hombre salir vestido de novia. Era demasiado grande, incluso con maquillaje se notaba, explicó. Alberto frunció el ceño, el corazón acelerándose. Después, continuó ella tragando saliva, vi cómo metía a una mujer inconsciente en un coche oscuro. Era idéntica a la novia. La palabra inconsciente golpeó a Alberto como un puñetazo en el estómago. Sin decir nada, se levantó de golpe y tomó el celular. Las manos le temblaban mientras marcaba el número de Jordana. Sonó una vez, nada. Llamó de nuevo. Buzón de voz. «Contesta, por favor, contesta», murmuró, caminando de un lado a otro. Intentó otra vez, ahora presionando la pantalla con más fuerza, como si eso pudiera atravesar la distancia. Ninguna respuesta. El silencio del otro lado de la línea comenzó a gritarle dentro de la cabeza. Colgó despacio, sintiendo que le faltaba el aire. «No contesta», dijo más para sí mismo que para los demás. Un pensamiento oscuro empezaba a tomar forma, demasiado claro. Alberto volvió la mirada hacia Esmeralda. «¿Estás segura de lo que viste?», preguntó con la voz cargada de un terror contenido. «Sí», respondió la niña sin dudar. «La seguí porque sabía que algo malo iba a pasar». Esa certeza infantil sonó más fuerte que cualquier prueba. Alberto se pasó la mano por el rostro, intentando alejar un recuerdo antiguo que regresaba con una fuerza brutal. «Jordana tenía un hermano gemelo», dijo, casi en un susurro. Algunos adultos en la sala se miraron de inmediato. «Guillermo», completó él, sintiendo el peso del nombre. Eran idénticos. Un silencio espeso se extendió. Alguien carraspeó al fondo. «Pero él murió», murmuró una pariente lejana, más como consuelo que como certeza. «No exactamente», respondió Alberto con la voz dura. «Cayó al mar en un paseo en barco. Nunca encontraron el cuerpo. Las imágenes regresaron con una claridad cruel. Las noticias, las búsquedas, los días de espera. Después de semanas, lo dieron por muerto», continuó Alberto, cerrando los ojos por un instante. «Pero si Esmeralda tiene razón, entonces nunca murió». El pensamiento le revolvió el estómago. Guillermo estaba vivo, y peor aún, estaba demasiado cerca. La niña observaba todo en silencio, sintiendo que su historia tomaba proporciones que apenas podía comprender. «Yo no sabía quién era», dijo, casi disculpándose. «Solo sabía que no estaba bien». Alberto volvió a agacharse frente a ella, ahora con los ojos llenos de lágrimas. «Hiciste lo que muchos adultos no tendrían el valor de hacer», afirmó con la voz quebrada. «Impediste algo horrible». Fuera de la sala, la información empezaba a circular como fuego en pasto seco. El hermano desaparecido, el disfraz, la huida repentina.
Cada detalle encajaba con una precisión aterradora. Alberto sintió cómo el miedo se transformaba en convicción. Jordana no había huido, había sido llevada, y el responsable era alguien que todos creían muerto. Apretó el celular con fuerza como si fuera el último ancla que lo unía a la mujer que amaba. Si él hizo esto, pensó, sin lograr completar la frase. El silencio de Jordana al otro lado de la línea ahora tenía nombre, rostro e intención. Y mientras la iglesia aún intentaba comprender el escándalo, Alberto entendía algo mucho más grave. Aquello no había terminado ahí. Las horas siguientes se arrastraron como días enteros. La iglesia fue desalojada a toda prisa, pero el impacto de lo ocurrido permanecía impregnado en el aire como un olor difícil de disipar. Alberto salió de allí sin un rumbo claro, rodeado de guardias, familiares atónitos y preguntas que nadie sabía responder. La ciudad, que hasta esa mañana parecía común, ahora le resultaba hostil, demasiado grande, llena de rincones donde Jordana podía estar escondida. No puede haber desaparecido así nada más, se repetía, intentando mantener la lucidez mientras el miedo se infiltraba poco a poco. Las búsquedas comenzaron casi de inmediato. Se movilizaron autos, se dispersaron guardias privados, se activaron contactos. Alberto llamaba a hospitales, hoteles, clínicas, cualquier lugar que pudiera ofrecer una pista. Ninguna mujer con ese nombre ha ingresado, decían del otro lado de la línea, siempre con la misma frialdad técnica. Cada negativa era un golpe silencioso. Colgaba, respiraba hondo y lo intentaba de nuevo, como si insistir pudiera doblar la realidad. Pero el vacío solo crecía. Esmeralda no se separó de su lado en ningún momento. Sentada en una silla del salón principal de la mansión, demasiado pequeña para aquel espacio gigantesco, observaba a Alberto caminar de un lado a otro, con las manos en la cabeza y la mirada perdida. «Ella va a volver», dijo la niña en cierto momento, con una convicción simple, casi inocente. Alberto se detuvo, la miró y sintió algo extraño apretarle el pecho. No era certeza, era apoyo, y en ese instante, eso bastaba. Las búsquedas se extendieron durante la tarde y avanzaron hacia la noche. Se revisaron imágenes de cámaras, se recorrieron las calles cercanas a la iglesia. Se buscó sin éxito el coche descrito por Esmeralda. Nada, repetían los guardias, cada vez más cuidadosos con el tono. Alberto se sentó en el sofá, el cuerpo cediendo por fin al cansancio extremo. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo la barba crecida, los ojos ardiendo. Si me hubiera dado cuenta antes, pensó mientras la culpa empezaba a mezclarse con la desesperación. Esmeralda se acercó despacio y se sentó a su lado. No dijo nada. Solo apoyó suavemente el hombro contra el brazo de él, un gesto simple, casi tímido. Alberto cerró los ojos por un segundo. La presencia de esa niña, que había aparecido de la nada para poner su vida de cabeza, ahora era el único punto de estabilidad en medio del caos. «Gracias», murmuró, sin saber exactamente por qué. Tal vez por haber gritado, tal vez por estar allí ahora. Ya pasaban de las 10 de la noche cuando el celular de Alberto vibró sobre la mesa de centro. Un número desconocido. Miró la pantalla durante unos segundos, el corazón acelerado, como si ya supiera lo que venía. «Contesta», susurró Esmeralda casi imperceptible. Alberto respiró hondo y deslizó el dedo por la pantalla. «¿Bueno?», dijo, intentando mantener la voz firme. Del otro lado, una respiración tranquila, casi burlona. Luego, la voz. «Buenas noches, Alberto». La sangre se le heló. Reconoció el timbre al instante. «Guillermo», respondió sintiendo la palabra salir pesada, cargada de odio y miedo. La niña a su lado abrió los ojos, percibiendo el cambio inmediato en su rostro. «¿Dónde está ella?», preguntó Alberto sin rodeos, apretando el teléfono con fuerza. Guillermo soltó una risa baja, fría, controlada.
Está viva. Por ahora, dijo con una tranquilidad perturbadora. El estómago de Alberto se revolvió. Si le tocas un solo dedo, empezó, pero fue interrumpido. Vas a escucharme, cortó Guillermo, ahora serio. $500,000 en efectivo, sin policía, sin trucos. Cada palabra era dicha con precisión quirúrgica. Llevas el maletín a un galpón abandonado. Yo te mando la dirección. El silencio se apoderó de la sala. Alberto sentía su propio corazón martillarle en los oídos. ¿Y si no lo hago?, preguntó, aún sabiendo la respuesta. Del otro lado, una pausa calculada. Entonces nunca vuelves a ver a Jordana, respondió Guillermo sin ninguna emoción. La llamada quedó en silencio por un segundo, el tiempo suficiente para que la amenaza se clavara como una cuchilla. Tienes pocas horas, concluyó antes de colgar. Alberto bajó el celular lentamente, con la mirada perdida. El mundo parecía girar demasiado despacio. Esmeralda tiró suavemente de la manga de su traje. ¿Está viva?, preguntó con la voz temblorosa. Él asintió, tragando saliva. Pero quiere dinero, y quiere que vaya solo. La niña sintió un escalofrío, pero no retrocedió. No estás solo, dijo, con una firmeza inesperada. Alberto se puso de pie, ahora con algo nuevo en la mirada. No era esperanza, sino determinación. Él cree que me controla, pensó, sintiendo cómo el miedo daba paso a una urgencia silenciosa. El tiempo ahora tenía otro peso. Jordana estaba viva, en peligro, y cada segundo que pasaba los acercaba a un desenlace imprevisible. Mientras la noche avanzaba y la ciudad seguía indiferente, Alberto sabía que el siguiente paso no permitiría errores. El galpón, el dinero, el encuentro. Todo estaba ya en movimiento, como piezas de un juego mortal que acababa de comenzar. El camino hasta el galpón parecía interminable. Cada kilómetro que Alberto avanzaba iba acompañado de un pensamiento insistente y cruel que se repetía como un martillo. Está viva. ¿Pero por cuánto tiempo? El volante estaba húmedo de sudor, los dedos demasiado rígidos para relajarse. El maletín con el dinero descansaba en el asiento de al lado como un peso simbólico, un recordatorio constante de que aquella noche no tenía regreso. El silencio dentro del coche solo era roto por el sonido de su propio corazón, acelerado, descompasado, delatando un miedo que ya no lograba ocultar ni de sí mismo. Al estacionarse frente al galpón abandonado, Alberto tardó en bajar. Observó el lugar durante unos segundos que parecieron eternos. El edificio se veía como un cuerpo olvidado por el tiempo, cubierto de óxido, con ventanas rotas como ojos vacíos, puertas torcidas que rechinaban al menor soplo de viento. No había señales de vida alrededor, ninguna luz en las construcciones vecinas, ningún coche. «Es aquí», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El aire era pesado, húmedo, cargado de algo que recordaba a moho y peligro. Bajó del coche con cuidado, tomó el maletín y avanzó despacio. Cada paso resonaba demasiado fuerte en aquel vacío, como si todo el galpón estuviera atento a su presencia. Empujó la puerta de metal, que respondió con un chirrido agudo, casi un lamento. «¿Guillermo?», llamó intentando mantener la voz firme. El sonido regresó distorsionado, devorado por las sombras. Nada. El silencio era tan denso que parecía presionar los oídos. Alberto avanzó unos metros más, forzando la vista para adaptarse a la penumbra. Cajas apiladas, máquinas antiguas, cadenas colgando, todo componía un escenario sofocante. «Esto no está bien», pensó, sintiendo al instinto gritarle demasiado tarde. Fue entonces cuando llegó el ataque. Un golpe violento por la espalda le quitó el aire y el equilibrio. El maletín cayó, esparciendo billetes por el suelo, pero apenas lo notó. Fue arrojado al piso con fuerza, el cuerpo golpeando contra el concreto frío. Antes de poder reaccionar, unas manos fuertes le torcieron los brazos hacia atrás. «Siempre tan predecible, Alberto»,
Susurró una voz junto a su oído, cargada de desprecio. Reconoció el timbre al instante. «Guillermo», logró decir entre dientes. Fue atado con rapidez, con movimientos fríos y calculados, como si aquello ya hubiera sido ensayado muchas veces. Luego, lo arrastraron por el suelo hasta un rincón más oscuro del galpón. Allí, bajo una luz débil que parpadeaba de forma intermitente, Alberto la vio. Jordana estaba sentada en el suelo, atada, con marcas en las muñecas, el rostro pálido y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Un trapo le cubría la boca, pero la desesperación en su mirada hablaba por sí sola. Jordana intentó gritar, pero enseguida también fue amordazado. El mundo pareció reducirse a ese pequeño espacio, a esa escena imposible de aceptar. Guillermo caminaba de un lado a otro, visiblemente alterado. Se pasaba las manos por el cabello, respiraba hondo, reía solo por momentos y de pronto endurecía el rostro. ¿Tienen idea de lo que yo pasé?, comenzó, con la voz cargada de rencor. Caí en ese mar, grité, luché y nadie vino. Se detuvo de golpe y miró a Jordana. Nadie me buscó, me enterraron vivo. Jordana intentó hablar, sacudiendo la cabeza con fuerza. Guillermo le arrancó el trapo de la boca por un instante. «Eso no es verdad», gritó ella con la voz quebrada. «La familia te buscó, Guillermo. Fueron días, semanas, helicópteros, buzos, búsquedas sin parar. Las lágrimas ya corrían libres. Nunca dejamos de buscarte». Guillermo soltó una risa amarga, casi histérica. «Mentira. Ustedes se rindieron, siguieron con sus vidas». «Yo vi las noticias», insistió Jordana desesperada. «Tu nombre estaba en todas partes». Guillermo giró el rostro, como si esas palabras le dolieran físicamente. «Basta», cortó volviéndole a colocar el trapo en la boca. «Yo sé lo que viví. Yo sé lo que sentí. Y eso es suficiente». El resentimiento se había convertido en algo demasiado sólido como para romperse con lógica. Entonces se detuvo frente a los dos, con los ojos brillando de una forma perturbadora. «¿Quieren saber el plan?», preguntó con una sonrisa torcida. Alberto sintió un frío profundo en el estómago. Guillermo comenzó a hablar despacio, casi con orgullo. «Secuestré a Jordana el día de la boda. La mantuve escondida. Luego asumí su lugar. Abrió los brazos como si presentara una obra maestra. El vestido, el maquillaje, el silencio, todo perfecto. Continuó, soltando cada detalle con un placer cruel. Después de la boda, con todo legalizado, yo tendría derecho a la herencia como esposo. Todo a nombre de ella». Dio unos pasos y se acercó a Alberto. «Tú serías un accidente, un error en el camino». Luego miró a Jordana. «¿Y tú?». «Solo un problema que resolvería más adelante». La frialdad con la que lo decía hacía que el aire se volviera aún más pesado. Alberto sentía la sangre hervir, la desesperación mezclándose con una rabia impotente. Lo planeó todo. Cada segundo, pensó. Guillermo tomó el arma que estaba sobre la mesa improvisada, el metal reflejando la luz débil. «Nada de esto habría salido mal si esa niña no hubiera aparecido», dijo, lleno de odio. «Una niña arruinándolo todo». Quitó el seguro del arma con un clic alto y definitivo. Jordana lloraba en silencio, el cuerpo temblando. Alberto luchaba contra las ataduras, los músculos ardiendo. Guillermo levantó el arma lentamente, el brazo firme, los ojos fijos en ambos. «Debieron haberme buscado más», dijo casi en un susurro cargado de años de dolor mal resuelto. El tiempo pareció desacelerarse y cada respiración se volvió un esfuerzo consciente. El galpón parecía haberse detenido en el tiempo. El aire estaba pesado, casi sólido, como si cada respiración exigiera esfuerzo. El dedo de Guillermo flotaba sobre el gatillo, firme, decidido, mientras sus ojos se desplazaban lentamente entre Alberto y Jordana. Había algo perturbador en esa mirada. No era solo odio, sino una satisfacción enfermiza,
como si por fin estuviera a punto de concluir una historia que llevaba años escribiendo. Alberto sintió el corazón golpearle el pecho con tanta fuerza que parecía a punto de romperle las costillas. Es ahora, pensó, sintiendo cómo la desesperación subía como una marea violenta. Jordana lloraba en silencio, el cuerpo entero temblando. Sus ojos buscaban los de Alberto, suplicando algo que ninguno de los dos sabía ofrecer en ese momento. Guillermo respiró hondo, inflando el pecho, como si quisiera saborear el instante. «Los dos van a entender», dijo con una voz extrañamente calmada. «Esto es justicia». La palabra resonó en el galpón como una blasfemia. Alberto intentó moverse una vez más, las muñecas ardiendo contra las cuerdas, pero fue inútil. La impotencia era aplastante. Lo que Guillermo no veía, y jamás habría imaginado, era que no estaban solos. Entre cajas apiladas y estructuras metálicas corroídas, una niña permanecía inmóvil, casi invisible en la oscuridad. Esmeralda estaba allí desde el principio. Su pequeño corazón latía tan rápido que temía que el sonido delatara su presencia. Cada palabra de Guillermo atravesaba su cuerpo como cuchillos. «Va a matarlos», pensó, sintiendo cómo las piernas le flaqueaban. El miedo le gritaba que huyera, pero algo más fuerte la mantenía allí. Recordaba el rostro de Alberto cuando le dio las gracias. La mirada de Jordana, asustada pero amable. «No puedo irme», se repetía. Las manos sucias aferraban un trozo grueso de madera, demasiado pesado para alguien de su tamaño. El brazo le temblaba. La respiración era corta. «Ahora o nunca», murmuró casi sin sonido, reuniendo un valor que no sabía que tenía. Guillermo dio un paso al frente y levantó aún más el arma. «Adiós», dijo con un tono definitivo. Fue en ese instante. Esmeralda salió de las sombras. El movimiento fue rápido, instintivo, impulsado por la pura desesperación. Corrió unos pasos silenciosos, con el corazón a punto de estallar, y levantó el trozo de madera con toda la fuerza que su frágil cuerpo pudo reunir. El impacto fue seco y brutal, un sonido hueco que retumbó en el galpón como un trueno. El arma cayó de las manos de Guillermo antes de que pudiera reaccionar. Su cuerpo se tambaleó, los ojos se abrieron por un segundo en absoluta sorpresa y luego se desplomó en el suelo, inconsciente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esmeralda se quedó quieta, inmóvil, el trozo de madera deslizándose lentamente de sus manos. El cuerpo comenzó a temblarle sin control. Yo no quería», murmuró, antes de que las lágrimas brotaran de golpe. El llanto llegó fuerte, desordenado, como si todo el miedo acumulado por fin hubiera encontrado una salida. Alberto y Jordana observaban atónitos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Alberto fue el primero en reaccionar. Forzó las cuerdas con una energía que no sabía de dónde salía, hasta sentir que los nudos cedían. Las manos le ardían, pero no le importó. Corrió hacia Jordana, le quitó el trapo de la boca y la desató con prisa. «Todo está bien, ya pasó, repetía, más para sí mismo que para ella. Jordana sollozaba, abrazada a él, incapaz de contener el shock. Esmeralda dio unos pasos hacia atrás, asustada por su propio acto. «¿Él va a despertar?», preguntó con la voz infantil tomada por el pánico. Alberto se volvió hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. «No ahora», respondió con firmeza. «Y cuando despierte, no va a poder lastimar a nadie». Tomó el celular con las manos aún temblorosas y llamó a la policía, la voz quebrándose al explicar la situación y la dirección. Las sirenas no tardaron en cortar el silencio de la madrugada. Las luces rojas y azules invadieron el galpón, reflejándose en las paredes oxidadas y creando sombras distorsionadas. Los policías entraron con armas en mano, pero pronto comprendieron que el peligro había pasado. Guillermo fue esposado aún inconsciente, con el rostro ya sin aquella expresión de control que tanto exhibía. Al recobrar brevemente el conocimiento, intentó gritar,
protestar, pero fue ignorado. Su plan había terminado allí. Jordana fue atendida por paramédicos y cubierta con una manta térmica. Su cuerpo aún temblaba, pero estaba viva. Alberto observaba todo en silencio, con la mirada volviendo siempre hacia Esmeralda. La niña estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas, el rostro sucio empapado de lágrimas. Una niña que no debería haber estado allí. Una niña que había salvado 2 vidas. Un policía se acercó y se agachó frente a ella. ¿Fuiste tú quien hizo esto?, preguntó con cuidado. Esmeralda asintió lentamente sin poder hablar. Ella es una heroína, dijo Alberto, dando un paso al frente, con la voz quebrada. Jordana lo confirmó con un leve gesto, los ojos llenos de gratitud. Mientras Guillermo era llevado a la patrulla, derrotado y esposado, el galpón empezaba a perder su aura de terror. Pero para Alberto y Jordana, algo había cambiado para siempre. Ese rescate no terminaba ahí. La mirada que intercambiaron con Esmeralda llevaba una comprensión silenciosa. Esa niña no había aparecido por casualidad en sus vidas, y en ese instante, aún sin palabras, aún envueltos en shock y gratitud, algo comenzaba a formarse. Un lazo invisible, demasiado fuerte para ser ignorado. Un vínculo que iba mucho más allá de esa noche y que cambiaría el destino de los 3 para siempre. Los días que siguieron al rescate pasaron como un torbellino emocional. La policía hizo preguntas, los médicos revisaron a Jordana, los abogados aparecieron y desaparecieron, y todo parecía girar demasiado rápido. Aún así, había algo que permanecía constante: Esmeralda. La niña siempre estaba cerca, sentada en silencio, observando todo con una atención cautelosa, como quien teme que todo aquello sea solo un sueño a punto de terminar. Alberto lo notaba en los pequeños gestos, en la forma en que ella sujetaba su propia ropa, en la mirada atenta a cada movimiento a su alrededor. Cuando Jordana recibió el alta del hospital, la mansión pareció más grande que nunca. Los amplios pasillos, antes símbolo de comodidad y logro, ahora resonaban vacíos, casi fríos. Esta casa nunca había parecido tan silenciosa, comentó Jordana una tarde, sentándose despacio en el sofá, aún frágil. Alberto asintió en silencio. Habían vencido un infierno, pero algo dentro de él todavía no encontraba descanso. Su mirada siempre terminaba yendo hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara o se fuera. Esmeralda estaba allí, sentada en un sillón apartado, con los pies colgando sin tocar el suelo. Observaba el lugar con curiosidad contenida, sin atreverse a tocar nada. «Puedes sentarte más cerca», dijo Jordana con una sonrisa amable. La niña dudó, dio 2 pasos tímidos y se acercó. «No quiero estorbar», murmuró. La frase golpeó a Alberto como un golpe silencioso. ¿Cómo puede una niña pensar que estorba solo por existir?, se preguntó. Esa noche la cena fue extraña. Había comida en abundancia, pero poco apetito. Esmeralda comía despacio, como si temiera que alguien le dijera que aquello no le pertenecía. Jordana observaba cada gesto, cada mirada desconfiada. En cierto momento, tocó suavemente el brazo de Alberto debajo de la mesa. Él entendió sin palabras. Algo tenía que decirse, algo tenía que cambiar. «Esmeralda», llamó Alberto con cuidado. La niña levantó la mirada de inmediato, alerta. «Tú no tienes a dónde ir, ¿verdad?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Ella negó con la cabeza. «Yo siempre me las arreglo», respondió, intentando sonar fuerte. Jordana sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Ya no tienes que arreglártela sola», dijo con voz suave pero firme. Hubo un silencio largo. Esmeralda apretó los labios, confundida. «¿Cómo así?», preguntó. Alberto respiró hondo. «Queremos que te quedes aquí, con nosotros». La frase quedó suspendida en el aire, pesada, llena de significado. La niña parpadeó varias veces,
como si no hubiera entendido bien. ¿Quedarme aquí?, repitió, señalando alrededor. ¿En esta casa? Jordana asintió. Si tú quieres, solo si tú quieres. El rostro de Esmeralda pasó por una avalancha de emociones: sorpresa, miedo, desconfianza. ¿Por cuánto tiempo?, preguntó casi en un susurro. Alberto respondió sin pensarlo demasiado: por el tiempo que sea necesario. La niña bajó la cabeza, los hombros temblando ligeramente. La gente siempre dice eso, y luego me manda lejos, confesó. Jordana se levantó despacio y se arrodilló frente a ella. No lo estamos diciendo por impulso, afirmó mirándola a los ojos. Lo decimos porque ya eres parte de aquí. Esa misma noche, Alberto le mostró la casa a Esmeralda. Caminaron por los pasillos, abrieron puertas, atravesaron salas enormes hasta llegar a una habitación que nunca había sido usada. La cama era demasiado grande para alguien tan pequeña, las sábanas claras, el cuarto silencioso. «Es solo un cuarto», dijo Alberto, un poco incómodo. Esmeralda tocó el colchón con cuidado, como si temiera que desapareciera. «¿Es solo mío?», preguntó. «Solo tuyo», confirmó él. Ella se sentó en la orilla de la cama y permaneció allí unos segundos, en absoluto silencio. Luego se recostó despacio, mirando al techo. «Está calientito», murmuró sorprendida. Jordana, de pie en la puerta, sintió que las lágrimas por fin caían. No eran de tristeza, eran de reconocimiento. Esa niña no necesitaba lujo, necesitaba seguridad, necesitaba pertenencia. Los días siguientes fueron de adaptación silenciosa. Esmeralda se despertaba demasiado temprano, como si aún estuviera en la calle. Comía rápido, guardaba comida en el bolsillo sin darse cuenta. Alberto lo notaba todo, pero no decía nada. En su lugar, se sentaba a su lado en el desayuno. Jordana le enseñaba, poco a poco, que no tenía que temer a la escasez, que había más, que había mañana. Poco a poco, la mansión comenzó a cambiar. Risas tímidas aparecieron en los pasillos. Preguntas curiosas resonaban. ¿Este cuadro es antiguo? ¿Este jardín es de verdad? ¿Puedo tocar? La casa ya no era solo grande, estaba viva. Alberto lo notó una tarde cualquiera, al oír a Esmeralda llamarlo desde lejos, emocionada, para mostrarle algo simple, algo pequeño, y sintió el pecho apretarse de una forma nueva. Esa noche, antes de dormir, Esmeralda apareció en la puerta del cuarto de la pareja. ¿Puedo decir algo?, preguntó. Jordana sonrió. Siempre. La niña respiró hondo. Gracias por no mandarme lejos. Alberto se levantó y se acercó, poniendo una mano sobre su hombro. Nunca habías estado tan cerca de un lugar como ahora, respondió. Cuando Esmeralda volvió a su cuarto, apagó la luz y se quedó mirando por la ventana durante un largo rato. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba quedándose, y sin darse cuenta, sin anuncios grandiosos, un nuevo hogar había comenzado a existir, no hecho de paredes, sino de decisiones silenciosas que cambiaban destinos. Los meses pasaron de una manera distinta en aquella casa. No corrían apresurados como antes, ni se arrastraban como en los días de dolor. El tiempo allí adquirió otro ritmo, más humano, más atento a los pequeños gestos. Esmeralda ya no caminaba por los pasillos con pasos cautelosos. Ahora corría. Se detenía de repente, regresaba para contar algo sin importancia, pero lleno de entusiasmo. Alberto notaba eso cada vez que llegaba del trabajo y encontraba a la niña sentada en el suelo de la sala, dibujando, como si ese espacio siempre hubiera sido suyo. ¿Cuándo pasó esto?, pensaba, sintiendo un nudo silencioso en el pecho. Jordana observaba todo con un cuidado casi reverente. Aún quedaban marcas del trauma, noches en las que despertaba asustada, recuerdos que aparecían sin aviso. Pero también había algo nuevo, un tipo de sanación que no venía de médicos ni de medicamentos.
Venía de la rutina sencilla: ayudar a Esmeralda con las tareas de la escuela, escuchar sus historias confusas del pasado, reírse de comentarios inesperados. Ella cambió la casa, dijo Jordana una vez, apoyando la cabeza en el hombro de Alberto. Él asintió en silencio. Sabía que no era solo la casa, eran ellos. Esmeralda, por su parte, aún ponía a prueba los límites sin darse cuenta. Preguntaba si podía quedarse, incluso después de meses. Pedía permiso para todo, hasta para beber agua por la noche. «No necesitas pedir permiso», repetía Alberto con paciencia. La niña asentía, pero al día siguiente volvía a preguntar. Había heridas que no se cerraban con palabras rápidas. Necesitaban constancia, presencia, tiempo. Una tarde de finales de otoño, el jardín estaba en silencio, cubierto por una luz dorada y suave. Esmeralda jugaba cerca de los árboles, sentada en el suelo, hablando sola mientras armaba pequeñas figuras con hojas secas. Alberto y Jordana la observaban a lo lejos, sentados en el banco de madera. «¿Alguna vez has pensado?», comenzó Jordana, deteniéndose a mitad de la frase. Alberto se volvió hacia ella, atento. «¿Pensar en qué?», preguntó. Ella respiró hondo. «En lo que ella significa para nosotros». El silencio que siguió no fue incómodo, fue denso, cargado. Alberto siguió con la mirada los movimientos de la niña, la risa espontánea, la libertad creciente. «Pienso en eso todos los días», respondió al fin. Desde aquella noche en el galpón, Jordana cerró los ojos por un instante. Entró en nuestras vidas de la manera más improbable y nunca más salió. Había una decisión formándose allí, silenciosa, pero inevitable. Más tarde, cuando el sol ya comenzaba a ocultarse, Alberto llamó a Esmeralda para que se sentara con ellos. La niña se acercó desconfiada, limpiándose las manos en el vestido. «¿Hice un desorden?», preguntó de inmediato. Jordana sonrió con ternura. «No, mi amor». La palabra escapó antes de que pudiera pensarlo. Esmeralda se quedó congelada por un segundo. Alberto sintió el peso de ese momento en el aire. Nada se dijo, pero todo se sintió. «Queremos hablar contigo», dijo Alberto, con voz calmada, aunque el corazón le latía con fuerza. Esmeralda se sentó balanceando los pies. «¿Eres feliz aquí?», preguntó Jordana. La niña pensó un poco antes de responder. «Me gusta aquí, pero sé que algún día voy a tener que irme», dijo, como si fuera una regla universal. La frase cayó demasiado pesada para alguien tan pequeña. Alberto sintió que la garganta se le cerraba. «¿Y si...?», comenzó, deteniéndose para respirar. «¿Y si no tuvieras que irte?». Esmeralda frunció el ceño. «¿Cómo así?». Jordana se acercó más y tomó sus manos con cuidado. «No queremos que solo vivas aquí», dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Queremos ser tu familia, de verdad». El mundo pareció quedarse en silencio alrededor. Esmeralda parpadeó varias veces, intentando comprender. «¿Familia como para siempre?», preguntó con miedo de la respuesta. Alberto asintió despacio. «Como para siempre». Hubo un segundo de duda, como si la niña estuviera revisando toda su vida en busca de un error escondido. Luego, sin decir nada, se lanzó a los brazos de ambos, abrazándolos con una fuerza que no correspondía a su tamaño. El llanto llegó sin aviso. Un llanto distinto, profundo, liberador. «¿Lo prometen?», preguntó entre sollozos. Jordana sostuvo su rostro con delicadeza. «Lo prometemos». Alberto cerró los ojos, sintiendo caer sus propias lágrimas. No hubo discursos ni papeles firmados en ese momento. Solo 3 personas unidas por algo que no se podía explicar con lógica. El abrazo duró más de lo que cualquiera podría medir. Cuando por fin se separaron, Esmeralda se limpió el rostro con la manga del vestido y sonrió, una sonrisa tímida, casi incrédula. «Entonces, ¿puedo llamarlos papá y mamá?», preguntó, probando las palabras como quien experimenta algo nuevo. Alberto rió entre lágrimas. «Si tú quieres».
Ella asintió con entusiasmo contenido. Quiero. Esa noche, mientras Esmeralda dormía profundamente en su habitación, Alberto y Jordana permanecieron sentados a la mesa de la cocina durante mucho tiempo, en silencio. Ya no era un silencio de dolor, sino de comprensión. Sabían que nada borraría el pasado, pero también sabían que el futuro había sido rediseñado allí, en ese jardín, en ese abrazo. La niña que un día gritó en una iglesia ahora dormía segura, con un apellido esperándola. Y sin darse cuenta, sin hacer ruido, una nueva familia había sido formada, no por sangre, sino por decisiones que salvaron vidas. Aquella noche tranquila, Esmeralda estaba sentada junto a la ventana de su habitación, con las piernas dobladas sobre la cama suave, observando el cielo salpicado de estrellas. La casa estaba en silencio, un silencio distinto al que había conocido en las calles. No era vacío ni aterrador. Era un silencio que acogía. Respiró hondo, percibiendo el aroma limpio de las sábanas, el calor del cobertor, la seguridad que antes parecía cosa de otro mundo. Por primera vez, no necesitaba dormir en alerta. Alberto pasó por el pasillo y se detuvo discretamente en la puerta. Observó a la niña allí, pequeña frente a la inmensidad del cielo, pero finalmente en paz. Jordana se acercó por detrás y tomó su mano. No dijeron nada. No hacía falta. Había gratitud en esa mirada, había promesa, había futuro. Un futuro que ninguno de los tres había planeado, pero que ahora tenía todo el sentido. Esmeralda apoyó la frente en el vidrio frío y sonrió para sí misma. Pensó en la iglesia, en el grito, en el miedo, en el galpón oscuro. Pensó en todo lo que casi perdió y en todo lo que ganó. Yo era invisible, reflexionó, con la sencillez de quien dice la verdad más profunda. Ahora pertenezco. Sintió que el corazón se le calentaba, como si aquellas estrellas estuvieran allí solo para ella. La luz de la habitación se apagó despacio. Antes de acostarse, Esmeralda susurró, más para el mundo que para alguien en específico: soy hija. Del otro lado de la puerta, Alberto y Jordana sonrieron en silencio. La historia, que había comenzado con un grito de desesperación, terminaba allí, no con ruido, sino con amor, demostrando que, a veces, un solo acto de valentía es suficiente para transformar destinos para siempre. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.